Ok, si no grabo hoy, no grabo nunca. Aquí estamos otra vez. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El tema del día de hoy. El tema del día de hoy vamos a platicar acerca de el grave problema que es que las empresas hayan permitido que un sujeto acaparara los reflectores de un invento y permitirle entonces, porque él es la cara visible de este invento, ser quien dicte qué es la industria y cómo se tiene que definir esa industria, lo cual es terrible. O sea, es como si yo dijera, bueno, yo quiero el día de mañana crear la cura contra el cáncer y el que diseñó la cura contra el cáncer no es la cara visible porque seguramente va a estar muy enfocado en perfeccionar las muestritas que necesita tener esta cura o la vacuna o lo que sea que vayan a utilizar. No sé si va a ser pastillitas, es hipotético, pero la idea es decir, ok, ¿cómo le hago para que esto funcione? No necesariamente va a ser el mejor comunicando, y eso es un trabajo que usualmente dejas a alguien, ¿no? Que digas, esta persona es carismática, llama la atención, o es parte de los que se encargan de generar dinero y se pone a hablar con las personas y es la cara visible. Usualmente es una persona que está formada de negocios y tiene experiencia comunicando. A lo mejor comunican, yo que sé, tonterías, pero comunican. Y medio le explican de qué va la cosa. Él lo traduce en un lenguaje en el cual llame la atención con el objetivo de generar dinero. Porque al final de cuentas, incluso las cosas que están hechas sin fines de lucro, hay que quitarnos esa etiqueta de sin fines de lucro significa gratis. Aquí estamos en una vida, en una realidad en la cual tú como individuo necesitas de otros individuos y para poder obtener algo de otros individuos, de una manera en la cual les asegures seguridad y certeza, requiere haber una transacción de por medio, un intercambio en el cual no solamente des de buena fe, que sí hay muchas personas que lo hacen de buena fe, pero sabiéndose que hay gente de mala fe, te piden eso como garantía de que estás hablando en serio. Entonces necesitamos ese tipo de transaccionabilidad entre personas para que entonces pueda existir una sociedad funcional, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que hay personas que están siendo cara, que son requeridas para poder hacer que se funcionen, incluso organizaciones sin fines de lucro para que puedan operar, porque pues ni modo que funcionen, ¿qué? ¿Con tierrita? ¿Llegaron a esos experimentos con tierrita? No. Obtener datos, obtener permisos, obtener licencias, obtener software, da igual. Y con eso construyeron un sistema Padriorix. En este caso se estoy hablando de OpenAI. Y tú vas a ir otra vez a hablar de lo mismo, pero te voy a hablar algo que quizás no todo el mundo te va a hablar en redes sociales. Y es que al menos con OpenAI, la cara visible de esa empresa le ha hecho demasiado daño a la industria. Y tú dirás, oye, pero eso son palabras mayores. Déjame te argumento, ¿por qué? La cara visible de esta industria está siendo alguien que precisamente cuando salió ChatGPT, pues ¿qué era? Era increíble porque te podía hacer prácticamente lo que tú quisieras. Y a partir de eso, ¿qué es lo que sucedía? Pues te construía una frase que te decía, sí, claro que sí, créame una historia, créame esto, imagínate. Y te lo narraba. Y el poder de las palabras, cuando están ordenadas, es que en nuestra mente, al recibirlas, lo que sucede es una interpretación. Y esa interpretación, cuando nosotros la contrastamos con nuestras experiencias, vivencias, y tiene un sentido lógico, podemos entonces decir, ay, oye, esto está increíble. Es como si le hubiera preguntado a alguien, pero aprendió a partir de datos que pues así sé que estructurar las palabras. Y esa persona dijo, ¿qué creen? Que eso que están viendo, ese instrumento que es tan increíble para muchas personas, porque muchos no lo saben, ahí cuando se intentó construir sistemas que hablaran por sí mismos, eran horribles, eran fatales, te escribían como Hulk o de plano sin sentido y en un espacio muy pequeñito. Entonces, pues, está chafita, ¿no? Y mientras más que hablabas, peor te contestaban. Entonces dijeron, oye, esto está increíble. Y dice, sí, porque es una IA que nos funciona y lo vamos a demostrar. Y empezaron a sacar productos como fue GPT-3, bueno, inició con, obvio, antes del 3 tuvo que existir un 2, antes del 2 tuvo que existir el 1, y lo que sucedió fue que mandaron a poner el GPT-3, permitieron que ciertas personas lo utilizaran, algunos desarrolladores, otros también fueron investigadores, y a partir de ahí dijeron, oye, pues tiene muy buena pinta, pero el público general no iba a utilizar el código exacto para conectar y que conectaran y a ver, te mando una solicitud, y entonces llega a la computadora y dice, ay, tengo que procesar esta solicitud, ay, no, qué flojera. Quiero literalmente una interfase que la cual le pueda mandar texto y que la gente entienda que a través de mandarle texto te va a devolver texto. Entonces, estos genios que hicieron fue, ok, la única cosa que conoce la gente que no está familiarizada con tecnología, donde eso sucede es en un intercambio por medio de una conversación. Ok, ¿qué tal si hacemos un chat? Y a partir de eso construyeron una aplicación encima de un motor gramatical al cual bautizaron como ChatGPT. Tiene aporte otras cosas, inicio de sesión, tiene lo que es para poder guardar tu historial, y eso no es IA. O sea, eso es un sistema 100%. El problema de este cuate, y es por eso que le ha hecho tanto daño a la industria, es que combinó estos dos términos. Y al haber hecho eso,
lo que provocó fue que entonces la gente empezara a argumentar y decir, es que la IA, al referirse exclusivamente a ChatGPT. Dices, bueno, pues está bien. El problema es que cada cosa que le añadían a ChatGPT, eso se volvía lo nuevo que tenía la IA. El tema de generación de imágenes, que en un inicio no necesariamente funcionaba dentro del motor, funcionaba fuera del motor. O sea, tú podías decir, quiero esto, y creabas otro modelo que generara imágenes, y entonces hacía eso. Pero ¿cómo pasaba entonces el cambio de uno a otro? Bueno, pues entonces empezaron a construir conectores y se dieron cuenta que ese conector luego sí se podía introducir dentro. Entonces empezó a mezclar conceptos de tecnología con conceptos de inteligencia artificial. La antigua inteligencia artificial, que cuando digo antigua, no es como que sea muy vieja, o sea, literalmente estamos hablando de unos días antes de que se estrenara este producto. En noviembre del 2022 fue cuando se dio este tema, estamos hablando que fue octubre del 2022, todavía estamos hablando de algo que no tiene, ¿qué? 4 añitos, no sé, ahí échenle la cuenta, dependiendo de cuándo me estén viendo. El punto es que eso provocó que la industria en general, investigadores, profesores, utilizaran las palabras que este cuate había hecho, que por cierto, lo hizo con un objetivo y era vender, para poder entonces explicarse a sí mismos y a sus colegas y otras personas, porque pues, ¿quién iban a escuchar a veces más? No creo que estés todo el tiempo escuchando aquí un investigador, vas a escuchar noticias, reporteros, y lo que ellos hayan entendido te lo van a transmitir. Se ha establecido ya entonces una narrativa en la cual ellos definieron qué es inteligencia artificial, y quiero que quede claro que el término inteligencia artificial en la antigüedad tenía también distintas interpretaciones, porque cuando hablamos acerca de la comunicación y hablamos acerca de qué es un concepto, estamos también hablando de, oye, cómo funcionan las palabras para describir una realidad, ¿vale? Entonces, antes lo que se decía era que existía el interés de la computadora, ¿no? Te los voy a remontar a la época de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis se tenían que mandar, en este caso, información por medio de código Morse y no solamente por código Morse, sino también encriptada, y lo que sucedía es que tenían que interceptar esa señal y decir, ok, esto que estás haciendo, necesito saber qué dice, porque si yo me entero en dónde, cuándo, cómo y por qué, puedo entonces entender, ok, quieren invadir tal lugar, preparo el lugar para que no lo invadan ni lo ataquen. Están pensando en descansar, pues en ese momento entramos y hacemos un golpe. Y se dieron cuenta que para eso necesitaban combinaciones, o sea, tú puedes probar una palabra por palabra, y combinaciones de letras y números, a ver cuál pega, pero pues eso está complicado hacer uno por uno, porque tú el mero hecho de estar haciendo una operación tarda tiempo. Entonces lo que empezaron a pensar es, ¿cómo hacemos esto más rápido? Y si entonces decimos que esas palabras se vuelvan números, y esos números los podemos hacer a través de un proceso que permita que sumen, resten y nos salga el resultado de si se desencriptó, no se desencriptó, funciona, no funciona. Entonces ahí es cuando se encontró la palabra de la computadora. Y cuando se dieron cuenta que sí se podía utilizar y hacer procesos de muy alta demanda, dijeron, oye, ¿y qué pasaría si esto, en vez de que tenga yo que programarla, porque tenía que ser todo manual, o sea, tú llegabas y programabas y le decías a la computadora cómo tenía que hacer las cosas? Y si lo hicieran automáticamente, y si enseñáramos a hacerlo automáticamente, antes de esto de las computadoras, de poder tener estados, y yo le digo estados, pero realmente es otra cosa. Y empezó así, oye, ¿cómo le hacemos para que a partir de ciertas órdenes o ciertas secuencias yo pueda mantenernos encendida? Pongo el ejemplo porque no es exactamente el cual los llevó pero mantener encendido el calefactor por cierta cantidad de tiempo. Tiene que mantenerse encendido, pero ¿y si lo quiero hacer en ciertos momentos nada más? No sé, los sensores, ¿no? Pero en este caso necesitan saber cuándo se detecta, y a partir de, ok, ya entendí que necesito estar en un estado, cambia, un estado que es encendido o apagado. Bueno, la idea de que se queda permanecer esta información ayudó al momento de que se creó la computadora a que las cosas empezaran a evolucionar de una forma en la cual pudiésemos guardar estados de memoria, estados de condiciones, y a partir de ahí decir, ok, voy a buscar que una máquina sea capaz de, a partir de esas observaciones, decidir qué tenemos que hacer. Era el objetivo de la inteligencia artificial. La inteligencia es, en este caso, articulada de esta forma histórica. ¿Cómo le hacemos para que las condiciones que están alrededor de un evento permitan que suceda otro evento? ¿Cuál sería este otro evento? Por ejemplo, oye, pues a lo mejor me llené de aceite y no es lo mismo el agua que el aceite, tienen distintas propiedades, pero se comportan similar porque pues son fluidos, ¿no? O la construcción de sistemas que aprendieran a ser adaptables será inteligencia artificial. ¿Ok? ¿Ya? ¿Todo en orden? Va. Ahora, con el tema de la robótica, se empezó a pensar, ok, si somos capaces de poder hacer procesos que hace la mente y el cerebro, ¿cómo entonces podríamos
enseñarle a una máquina a poder actuar como lo hace un ser humano. Y empezamos entonces a pensar cómo entonces estos procesos lógicos que en teoría nos separan de los animales, pues sí, con una máquina nos intenten replicar y a partir de ello hacer ciertas actividades. Y en este caso es más que nada darle agencia a una máquina en el mundo físico, porque no es lo mismo decirte, ok, voy a hacer todos estos procesos matemáticos en mi mente, hacerlo en el mundo real. Si sumo 1 más 1, pues yo sé que me da 2, pero si yo sé que necesito hacer arriba y luego izquierda, el robot en este caso tendría que saber qué es agarrar. Que por cierto, la mayoría de los robots eso hacen en las fábricas, saben cómo ensamblar piezas dependiendo de su posición, dependiendo de cómo vienen, las colocan con una precisión perfecta para que entonces el sellado o la manera en cómo tiene que estar tus relojes o tus computadoras funcione a la perfección y lo puedas hacer una y otra vez sin parar para que entonces puedas generar recursos y dinero a partir de ello. Pero bueno, a ver, gracias a esa idea de los robots empezó a surgir la idea de la personificación o el acercarnos a ser más como el ser humano. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estos procesos lógicos sí había cierta correlación entre decir, bueno, si yo soy capaz de decir que hay una diferencia entre rojo y azul, ¿cómo le hago entender eso a la máquina? ¿Qué proceso tengo que replicar para que sepa distinguir entre rojo y azul? Y una vez aprendido rojo y azul lo puede hacer después con verde, con amarillo, con café. ¿Me explico? Entonces, esta personalificación empezó a crear cosas llamadas agentes. El término de agente se creó a partir de entender que hay un espacio físico donde uno interactúa. Y no solamente interactúa, sino que este también te responde. Si yo muevo una pelota, sabemos por las leyes de la física que si la empujo, esta me va a intentar devolver la fuerza hacia mí porque fuerzas iguales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se interpreta que el ambiente te va a responder y va a generarte una retroalimentación. Entonces se concibe un agente como aquel sistema que te permite hacer eso. ¿Va? ¿Todo bien? Bien, entonces. Ahora, con respecto a Sam Altman, ¿qué tiene que ver todo esto con Sam Altman? Bueno, este cuate pensó que al tener un sistema gramatical que te sabe responder, consideró que era su ambiente en el cual las cosas se intercambiaban entre sí. Y esto es dañino porque en teoría lo único que estamos haciendo nosotros es compartir una oración y esta oración se devuelve palabra por palabra y hay cierta interacción, pero nosotros jamás alteramos el ambiente. Lo único que estamos haciendo es sacar de una máquina que ya aprendió palabras la palabra siguiente. Y esto es tan rápido que nosotros lo único que vemos es que va sacando palabras una por otra. ¿Qué sucede cuando este camino, en vez de llevarte a tu destino, te lleva a otro lugar? Imagínate que Google Maps, en vez de decirte, quieres ir al Oxxo, ¿no? O quiero ir a la tienda, te mande a la casa de tu suegra, pues tú estarías enojado. Y lo que sucede es que nosotros estamos haciendo uso de máquinas que de forma aleatoria y diríamos precisa nos devuelven información para entonces poder hacer ese camino correcto, suponiendo que hay un camino correcto de responder una frase como hola, ¿cómo estás? Hay varias opciones, puedo decirte bien, ¿y tú? O puedo decirte también hola, ¿cómo estás? Repitiéndote como si me burlara o simplemente no contestarte. Sin embargo, estas máquinas están obligadas a siempre responder. Están obligadas a siempre devolver algo. O sea, así como que muy inteligentes, pues no. Y segundo, el tema de la agencia de tú modificar este ambiente, poder entonces evolucionar con él, que es lo más importante, evolucionar con él es en tiempo real, no sucede después en un laboratorio, no, es en tiempo real. Sam Altman, no lo digo yo, hay publicaciones por parte de gente que trabaja con él que dicen, es que este cuate ha confundido estos conceptos. Un sistema está pensado para controlar algo. Tienes un punto A, quieres ir a un punto B, vas directito al punto B. Punto, se acabó. Un sistema de inteligencia artificial intenta aprender el camino y intenta aprender cómo hacer las cosas, cómo devolverte información, cómo pensar o razonar. Y lo que hace entonces es que este concepto que se viene gestando históricamente lo interpreta como se le da la gana y a partir de ahí lo publica como Dios le dio a entender. Y la gente, porque se tiene que poner de acuerdo para decir, ¿estás hablando de esto o de esto? Siendo que no son expertos en los conceptos técnicas detrás, pues hace que la gente al final del día utilice ese lenguaje. Y obvio, ¿quién tiene más peso? Alguien que tiene los reflectores encima, o tu vecino, o yo. O sea, la verdad es que la tendría él. Y le ha hecho eso, por eso daño a la industria. Y bueno, ahorita voy a platicar de otras cosas o quizás me aviente otros temas, pero pues muchas gracias por sintonizar y observar eso.